Muy bien, jóvenes, buenas noches. Qué gusto encontrarnos. Primera sesión sincrónica del tema desarrollo web. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Es un gusto poder recibirlos. Todo bien. Recordarles que tenemos a nuestra disposición los siguientes medios de comunicación a través de la herramienta Webex. El número uno sería el micrófono. Para comunicarnos y mi metodología, yo la sugiero de la siguiente manera. Hoy tenemos una clase muy magistral de mi parte. Voy a tratar de resumir algunos puntos que considero importantes de la unidad y tal vez una pequeña parte, algunos ejemplos de de lenguaje HTML. Y de repente, si surge alguna duda, ustedes activan el micrófono y plantean la duda. O sea, en pocas palabras, me interrumpen. Para resolver las preguntas en el momento, ¿verdad? En el momento y no perder la continuidad del tema que se está trabajando, porque si lo dejamos para el final, la pregunta tal vez llega fuera de contexto, pienso yo. Entonces podríamos, uno, habilitar el micrófono y hacer el aporte, o dos, comunicarlo por medio del chat. Ustedes vieron que tenemos un chat y entonces ustedes pueden plantear la opinión a través del chat. Y también contamos con elementos como emoticones que podemos usarlos para representar qué estamos entendiendo, que estoy confuso, que soy feliz, etcétera, ¿verdad? Entonces contaríamos con esas tres formas de comunicarnos. Ustedes escogen la que mejor les convenga: micrófono, chat, emoticones o una combinación de todas, ¿verdad? Mi nombre es José Alfredo Chacón, humilde servidor de todos ustedes, tutor para este tercer cuatrimestre del tema desarrollo web. Y bueno, desearles una feliz noche, agradecerles que hayan venido a la primera sesión que ya está siendo grabada. Entonces quiero que lo hagamos para que no sea tan aburrido. No debería de ser aburrido, es un tema muy interesante, pero todo es posible con este profe. Em, Tipo conversatorio. Vamos a conversar. Desarrollo web, ¿verdad? Y yo voy a ir tomando apuntes a lo largo de la clase para destacar tal vez puntos importantes. Inclusive podría echar mano de hacer dibujos o incluso de uso de herramientas generales. Cuando se habla de desarrollo web, estamos hablando que estamos creando sitios web, ¿verdad? Pero es es un término muy grande. Entonces voy a tomar la primera nota, si les parece bien. Em, el desarrollo web, podemos decir que se refiere, voy a escribirlo así: el desarrollo web se refiere a la creación de sitios, a la creación de sitios, eh, valga la redundancia, de sitios web, principalmente para redes como Internet o intranets. ¿Saben la diferencia entre Internet, conocida como la red de redes, y una intranet? ¿Saben cuál sería la diferencia entre, o cómo podría definir yo qué es Internet y cómo podríamos definir también qué es una intranet?
Ok, entonces podemos decir que Internet es una red. Ah, Sí, señor. la intranet, si no me equivoco, es cuando es de una empresa, Ajá, si no me correcto, Leonardo. equivoco. Total, no, no, Ok. estás totalmente en lo correcto. Em, entonces, una empresa, también podríamos decir que una empresa sería como una red local, ¿verdad? Una empresa con su red de computadoras local. Y podemos decir que Internet es una red de computadoras global, ¿verdad? O tal vez el término computadoras es muy ambigua. Podemos decir más bien dispositivo. Bueno, todos son computadoras. Una red de dispositivos informáticos global o mundial, ¿verdad? Como ustedes lo quieran poner. Y la intranet, como dice Leonardo, es una red de dispositivos informáticos local. Atañe a solo una zona geográfica limitada. El ejemplo de Leonardo es válido. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, por decir algo, en un banco. Y entonces el banco tiene una red propia de computadoras donde intercambia información, acceso a la base de datos, acceso a aplicaciones locales a través de esa red local, ¿verdad? Y también puede tener conexión a la red global, a una red global, que sería a cualquier dispositivo informático en el mundo, ¿verdad? Y el desarrollo web, entonces, se dedica a crear sitios o llamémosle sitios o lugares donde se puede encontrar información, ¿verdad? El propósito de los sitios web es compartir información, ese es su propósito, es poder compartir información. Ok, entonces ahí estamos, eso es lo que nos compete, eso es lo que nos interesa. Ahora, hay dos términos muy importantes aquí, muy, muy importantes, que no podemos confundir. Si nos hablan de sitio web, ¿verdad? Y también es probable que nos hablen de aplicaciones web. Es lo mismo, un sitio web y una aplicación web. ¿Será lo mismo? Estoy hablando de la misma cosa. No, No, profe, No, cuénteme, ¿qué es un sitio web? una página. Una página solita. Muchas. Ah, bueno, me encanta. Correcto, Kiani. Un sitio web es una colección de páginas. La palabra del día, el trading topic, web. Colección de páginas web y servicios, ¿verdad? Y servicios. Ahora hablamos de eso un rato. Y una aplicación web, entonces, ¿qué pasaría con la aplicación web? ¿Qué es? Esta pregunta es más un fácil. software desarrollado, es un software desarrollado con, ¿cómo se llama? Características no, tecnologías web, perdón. Sí, sí, toda la razón. Y lo podemos, Leo, lo podemos resumir así. Programas, ¿verdad? Que, que, que pueden brindar
servicios a los usuarios a través de la web. Podríamos decirlo así. ¿Qué les parece si lo decimos así? Aplicaciones son programas y un sitio es una colección. Aplicaciones web son programas, ¿verdad? Y el sitio web es una colección de páginas web y servicios. No es lo mismo. Todo lo tenemos esto lo tenemos muy claro. Ok. Entonces también vamos a agregar algo más interesante. Y aquí me quería detallar yo un poquito con el tema de arquitectura cliente-servidor. Es importantísimo esto. Vamos a ver cómo lo hago de la manera más breve y que sea práctico al mismo tiempo. Em, Arquitectura cliente-servidor. ¿Ustedes vieron el video de la primera sesión virtual asincrónica? ¿Lo vieron? Sí, profe. Ah, ok. Ustedes vieron que yo creé un pequeñísimo documento HTML y que lo probábamos haciendo doble clic en él y él se abría por medio del navegador y lo podíamos ver. Sí. Sí, señor. ¿Recuerdan? El de los unicornios y Pegasos, si no me Ah, equivoco. bueno, yo volé ese día pensando siempre estoy muy consciente y muy preocupado por la naturaleza y sus criaturas mitológicas. Entonces ese día los enumeré, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, vean qué interesante. Entonces se creó un documento HTML como este, por ejemplo. Ay, para ver qué se me hizo. Como este, por ejemplo. Y resulta que yo lo guardo localmente, lo guardo en mi computadora, lo guardo. Y si yo busco la carpeta en donde lo guardé, si yo busco la carpeta en donde lo guardé, aquí, si yo busco la carpeta donde lo guardé, le doy doble clic y milagro de los mil milagros, lo puedo ver. Puedo ver el documento localmente en mi computadora. Solamente estoy usando mi computadora para ver ese documento, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Es lo más sencillo del mundo, lo hacemos todos los días. Pero en la estructura cliente-servidor, resulta que esto que está sucediendo aquí, de manera local, en la estructura cliente-servidor, estaría sucediendo en otra máquina, en otra computadora. Las aplicaciones y procesos ejecutándose en otra computadora. Voy a hacer un diagramita de eso para entenderlo así de una manera rápida, rápida, rápida. Aquí tengo mi pizarra y aquí tengo el dibujo de una computadora. Ajá. Entonces podemos decir que esta computadora, digamos que la computadora de nosotros, esa computadora, la computadora de nosotros, es una computadora local. Y resulta entonces que ustedes saben a qué se refiere el término la nube. ¿Qué es la nube? Cuando hablamos de informática, ¿qué es la nube? Cuando me hablan de nube, ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes por nube? ¿Qué sería la nube cuando estamos hablando de redes y de informática? Lo explico. ¿Se acuerdan que yo puse aquí una computadora? Aquí está.
Resulta que esta computadora, si yo la tengo en mi casa, funciona lo más bien, todo bien, pero yo de repente a veces quisiera conectarme a Netflix, ¿verdad? Yo de repente quisiera conectarme a Netflix y eso no lo tengo en mi casa. Me tengo que conectar a alguna parte del mundo donde hay un servidor que tiene el servicio de Netflix. Y nosotros podemos imaginar que hay un gran, un gran esquema de cables, de cableado, de satélites. Aquí al otro lado del mundo hay un servidor, ¿verdad? Esta es mi computadora. Y aquí hay un servidor, digamos que es un servidor de Netflix. Ok, un servidor de Netflix. ¿Y qué es esto? La llamada nube. Dentro de la nube vamos a encontrar nosotros una gran cantidad de servidores, una gran cantidad de servidores. Vamos a encontrar una cantidad también de computadoras, de router y de switches, de dispositivos de todo tipo conectados entre sí como una telaraña, ¿verdad? De cableado eléctrico, de satélites espaciales, este, muchas cosas, ¿verdad? Va a decir que esto sería un router, que más o menos era así. Y módems y cosas, ¿verdad? Todo dentro, todo eso distribuido alrededor del mundo se podría visualizar como una nube de dispositivos, ¿verdad? Y entonces nosotros venimos acá y nos conectamos y nosotros no tenemos ni la menor idea de que este conecta aquí y que este se conecta al otro lado y que este se conecta acá y que uno de tantos nos lleva a nosotros al servidor de Netflix. Entonces la nube se reconoce como una nube, perdón, porque es una cantidad inimaginable de computadoras, switches, routers, cables, fibra óptica, satélites, cableado submarino para interconectarnos todos. Es una nube, nosotros somos inclusive parte de la nube. Y así llegamos al servidor. Ok. Y recordemos que nosotros teníamos una paginita local que habíamos visto aquí, una página web local que estaba en mi computadora, ¿verdad? Pero que yo quería acceder a un contenido que estaba al otro lado del mundo. Entonces, esa es la estructura cliente-servidor. Entonces, yo soy el cliente y me conecto a un servicio que está en alguna parte del mundo, ¿verdad? Y hago una petición, de ver un video y el servidor me devuelve una respuesta y ahí me pone la película que yo pedí. El servidor no está en mi computadora. Es un servicio en alguna parte del mundo al cual yo me conecto. Entonces, básicamente así, a grandes rasgos, esa es la estructura cliente-servidor. Para nosotros es importante ahora, porque hay servicios que no funcionan localmente. Hay servicios que no funcionan de manera local. Por ejemplo, ¿saben lo que es una dirección IP? Sí, profe. ¿Cierto? Y de repente, por ejemplo, nosotros tenemos una dirección IP, vaya usted a saber cuál es.
Y resulta que el servidor tiene una dirección IP también. Por direcciones se encuentran. No sé cuál es, esta es inventada. Ok. Pero en nuestra vida real, en nuestra vida normal, nosotros no decimos, uy, vieras qué bueno aquel servicio de películas que se llama 200.11.1.201, ¿verdad? Nosotros no nos referimos a los sitios como por su nombre de dirección IP, sino por su nombre. Yo digo, vieras qué bueno Netflix, vieras qué bueno YouTube, ¿verdad? Resulta que el servicio capaz de relacionar una IP con un nombre, ¿saben cómo se llama? El servicio que relaciona una IP a un nombre, a un dominio, se llama DNS. Es un servicio, está en la nube. Sus computadoras lo tienen que ocupar para que puedan convertir nombres en direcciones IP. Entonces ustedes aquí escriben Netflix en la computadora, ¿verdad? Y lanza la búsqueda. Entonces, el servidor DNS toma la petición, lo transforma en un nombre para poder nosotros llegar al destino. Es un servicio, ¿verdad? Es un servicio en la nube, ¿verdad? Hay otro servicio que se conoce como el servicio DHCP, muy importante también. Ese servicio de DHCP es muy importante porque entonces una computadora se conecta a la red y no tiene una dirección IP asignada. Entonces, él automáticamente le brinda una dirección IP, ¿verdad? Entonces él dice, no tengo dirección IP. Esta computadora dice, no tengo dirección IP. Ok, ella dice eso. Y entonces el servidor DNS contesta, ah, no tiene, ¿verdad? Él oye la pregunta y le devuelve una dirección IP para que tenga, para que se pueda comunicar con el resto de computadoras. Este lo transforma en nombres, este al servicio streaming y todo eso está alojado en la nube, ¿verdad? Y es parte de la estructura cliente-servidor. Se hace donde las aplicaciones y servicios se están ejecutando en otras computadoras. Creo que ese es el resumen, ¿verdad? Aplicaciones y servicios están centralizados en servidores. Y un servidor es una computadora que brinda un servicio al usuario. Voy a tomar esos apuntes si le parecen bien. Un servidor es una computadora que brinda un servicio en la red a los usuarios. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar a esto? Recuerden que estoy tratando como de hacer un resumen de los temas de la unidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, todo claro. Sí. Entonces, gracias. Ok. Un sitio web, cuando nosotros vamos a desarrollar un sitio web, se dice que el desarrollo del sitio web cumple un ciclo de vida, ¿verdad? Cumple, cumple un ciclo, donde el primer paso sería planear,
planificar. Nosotros no podemos empezar a crear ese sitio si no sabemos ni qué servicio vamos a brindar a los usuarios, cuál información vamos a facilitar, ¿verdad? Lo primero es imaginar antes de crear. Ok, sería como la primera fase del ciclo de vida del desarrollo de un sitio web. Luego, luego cuando tenemos el plan hecho, podemos decir que debemos de realizar un análisis que, que va a implicar cosas como requerimientos que ocupamos, ¿verdad? ¿Qué cosas necesitamos? ¿Cómo lo logramos? Ese plan que hicimos, ¿cómo lo alcanzamos? Un análisis de la fase de planificación para concretarlo. Después del análisis, ya podemos diseñar. Y vean que todas estas partes en donde estamos planificando, analizando y diseñando, aún ni siquiera hemos encendido la computadora, ¿verdad? El diseño, el diseño del sitio, muy bien, colores, em, imágenes que vamos a usar, logos, el color de la marca de la empresa, los colores de la marca de la empresa, etcétera, ¿verdad? Diseño. Yo agregaría diseño y desarrollo. Y desarrollo no, porque, y creación. Luego caeríamos en la fase número 4, que sería implementación. O sea, implementarlo, colocarlo, hacerlo, ponerlo a funcionar, ¿verdad? Implementación. Ok, ya está, ya funciona, ya lo tenemos en el servidor. Ok, probarlo. Fase de pruebas para encontrar errores en el sitio que hemos diseñado, ¿verdad? Después, una vez que se supera la fase de pruebas, ya podríamos entonces desplegar, publicitar el sitio, darlo a conocer, promocionarlo, ¿verdad? Y finalmente, la última fase sería usarlo y mantenerlo. Em, Esto lo podemos resumir como actualizarlo. Esta fase se tiene que mantener vigente siempre. Es diario, nunca se termina. Y cuando esto desaparece, el sitio ya muere. Ya sería inútil, nos lo van a hackear en menos de un mes. Entonces, el ciclo de vida del desarrollo de un sitio web básicamente consta de diferentes fases en donde se inicia con planearlo hasta usarlo y mantenerlo. Así sería, ¿verdad? Ciclo. Ok, continuemos. Voy a poner dos conceptos aquí y usted me va a decir que ok. Ok. Voy a escribir y ustedes me contestan, vea. Voy a escribir cosas. Ah, bueno, sí, lo voy a poner así.
eh, Visual Basic, C Sharp, C++, Python, Java. Son ejemplos de. Son ejemplos de. Cuando yo digo Python, ¿qué es Python? Java, sí, claro, Java, ¿qué es? Si no saben, ajá, ajá, Un lenguaje, profe. son lenguajes de, gracias, Katy, gracias, sí, son lenguajes de programación, son lenguajes de programación. Ok, estamos claros todos, ¿verdad? En que todos esos nombres que acabo de enumerar son lenguajes de programación. Un lenguaje de programación podemos decir que es un idioma, es un sistema con el cual nosotros les decimos a las computadoras lo que queremos que hagan. Quiero jugar, programa un juego. Quiero hacer contabilidad, programo un software de cálculo, ¿verdad? ¿Y cómo se lo digo a la máquina que quiero hacer esas cosas? Por medio del lenguaje que ella habla. Ella habla lenguajes, ella habla C Sharp o C++ o Python, independientemente. Yo le hablo a la máquina por medio de un lenguaje, ¿ok? Por un lenguaje de programación. ¿Qué pasará? Usted me dice si todo bien o todo mal. Si yo agrego esto. ¿Voy bien? No, profe, porque HTML no es un lenguaje. Es un lenguaje. HTML es un lenguaje, pero no de programación. ¿A Katy? Ajá. Sí, Es un exacto. lenguaje. Ujú. Ok, entonces yo no puedo agregar eso ahí. Es un lenguaje. HTML es un lenguaje, pero no Pero es un no es lenguaje de programación. programación, ¿verdad? HTML es un lenguaje diseñado con el propósito de compartir contenido a través de las redes. ¿Qué tipo de contenido? Texto, imágenes, sonido, o sea, multimedia, etcétera. Pero no es un lenguaje de programación. Se conoce también con el nombre de, es un lenguaje de marcas o etiquetas. ¿Queda claro? ¿Verdad? Em, aquí podemos agregar, aquí podemos agregar como ejemplos, voy a agregar también ASP.NET y quiero agregar PHP, ¿verdad? Son también lenguajes de programación, nada más que estos dos últimos que estoy mencionando aquí son para usarlos para desarrollar aplicaciones web. ASP.NET y PHP son lenguajes que están diseñados para crear aplicaciones web, ¿verdad? Entre muchos otros. Eh, ok, entonces HTML es un lenguaje, pero no de programación. Ok, ok, voy a seguir con mi resumen. Tengo una palabra interesante. Instalaron Visual Studio Community.
¿Lo lograron instalar? Sí, Sí, sin problemas, funciona. sí, Ok, entonces esta palabra que voy a poner aquí les debe ser familiar. sí. ¿Qué es un framework? Se me dicen, uy, qué chiva eso del framework. ¿Y qué es un framework? ¿Qué es? Cuando a mí me hablan de framework, ¿de qué me están hablando? Se traduce muy fácil, ustedes saben. Esa palabra framework se traduce demasiado fácil. Un esquema de trabajo, profe. Sí, 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 claro, Katy. Ujú. Es un esquema, podemos decir que es un esquema, pero lo vamos a poner en una palabra más sencilla. Una palabra, se los voy a resumir. Un framework, cuando hablamos de framework, estamos hablando de, vean lo que es sencillo. Ok, son plantillas, ya está hecho, ya, ya está creado. Reutilícelo, utilice esta plantilla. Ustedes han visto en PowerPoint, perdón que me devuelva tanto, que ya tiene los colores, los tipos de letra, las viñetas y los dibujitos, y ya la plantilla me lo da todo como hecho, ¿verdad? Y me facilita un montón el trabajo. Entonces, cuando en desarrollo web me hablan de framework, es que me están dando una estructura, una herramienta que me va a ofrecer plantillas que yo puedo aprovechar para hacer más simple mi trabajo, ¿verdad? Ya previamente hechas. Son plantillas previamente hechas que yo puedo modificar, personalizar para desarrollar mi proyecto. Entonces podemos decir, ¿verdad? Podemos agregar acá plantillas en español. Voy a poner acá en español. La palabra quiere decir plantilla de trabajo, básicamente. Y están disponibles para simplificar el trabajo del desarrollo de aplicaciones web. Vamos bien así. Framework. Entonces, si partimos de que ya entendemos que el framework es que nos va a dar una serie de plantillas y lo vamos a hacer a lo largo de la asignatura, aún sin darnos cuenta que lo estamos reutilizando, todos esos elementos previos, ¿verdad? Podemos decir que ASP.NET, podemos decir que ASP.NET es un framework de desarrollo web. Así se conoce. Está diseñado para trabajar del lado del servidor. Cuando nosotros estamos diseñando, cuando nosotros estamos diseñando y trabajando con ASP.NET o su equivalente de uso libre, PHP también, estamos trabajando aplicaciones que van a trabajar en el servidor, no en la computadora del cliente. Es un concepto que tenemos que tener muy, muy, muy claro. Entonces, vean qué interesante. Perdón que vuelva a mis garabatos, pero entonces esto sería así, para esquematizarlo.
Ustedes hacen el programa en la computadora de trabajo, ¿verdad? Aquí hacen el trabajo, pero aquí no se va a ejecutar esa aplicación que ustedes desarrollaron no se ejecuta aquí, en la computadora local, porque ocupa servicios para poder servir. Entonces, ustedes, ¿verdad? Acuérdense que esto pasa por la nube. Bueno, me debería haber buscado un dibujo de una nube. Pasa por la nube. Qué manera de dibujar. Estoy volando yo en eso, lo que es dibujar nubes, es lo mío, ¿verdad? Ustedes van a imaginar que es la nube, ¿ok? Entonces, ustedes escriben aquí la aplicación, pero para poder probarla y funcionar, la aplicación solo va a funcionar en el servidor, porque requiere servicios. En la computadora local, si ustedes ocupan hacer pruebas en la computadora local, entonces van a ocupar instalar un servidor local que tenga los servicios, ¿verdad? Entonces aquí tendría yo el servidor y aquí tengo el cliente. El programa usted lo escribe aquí, ¿verdad? Pero se ejecuta aquí. Voy a poner eso así. El programa se escribe en la computadora local. Pero podemos agregar que para ejecutar el programa debe encontrarse en el servidor. ¿Verdad? Entonces, localmente no. A menos de que ustedes en esa computadora instalen los servicios que requiere el programa y haga un servidor de su computadora local, haga un servidor local. Y entonces lo podrían probar en la misma máquina. Pero si ustedes aquí tienen, si tuvieran un servicio local y aquí tuvieran el sitio web, lo tuvieran aquí, ¿verdad? Aquí tuvieran los servicios web y todo eso estuviera aquí, la gente no puede acceder aquí. No pueden acceder de la nube, no pueden acceder a la máquina. Eso no se puede. Ustedes pueden acceder a la nube, pero la nube no puede acceder a ustedes. Entonces, si ustedes quisieran hacer esa computadora de ustedes, un servidor que pueda ser accedida por el mundo, tienen que hacer una configuración en la computadora de abrir puertos y protocolos y bajar niveles de seguridad para que pueda ser accesada la computadora de ustedes a través de la nube. No es recomendable, no es recomendable. Entonces, esas aplicaciones que nosotros creamos deben de subirse a un servidor público para ser utilizadas, ¿verdad? Así sería. Entonces, por eso, este lenguaje, ASP.NET, esta herramienta, nos va a permitir desarrollar aplicaciones y soluciones web, pero trabajan del lado del servidor. ¿Estamos bien? Me hice entender, quedó muy confuso. Ustedes mandan. ¿Te acuerdan que yo les dije desde el principio que teníamos una clase muy magistral del lado mío, ¿verdad? Entonces, les agradezco a todos la paciencia, pero ahí vamos avanzando. ¿Sí vamos bien, Thor? Sí, sí, Sí. profe. Ok, gracias. Más apuntes, ¿verdad? Tengo esta expresión. Esta está interesante. Ah, no, no, no. No voy a hablar de eso todavía.
voy a hablar de get y post. Ok, entonces vamos a hacer así. Y vamos a hablar de get y de post. Cuéntenme ustedes de qué estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué es get y post? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué será eso? ¿Qué será get? ¿Qué será post? Profe, uno envía datos a un servidor. Es que eso lo leí en Ajá, ajá. en el módulo, pero ya no me acuerdo Sí, bien sí, pero lo la retuvo. diferencia. Ajá, Sí, sí, los dos hacen básicamente lo mismo, ¿verdad? Los dos hacen básicamente lo mismo. Podemos definir, ¿verdad? Que son modelos de petición y respuesta, como dice Katy. Son, son modelos de petición y respuesta. Son modelos de repetición y respuesta, de petición y respuesta, ¿verdad? Para realizar o para, sí, para realizar operaciones de envío y recepción de datos. Y recepción o recuperación de datos. Y operaciones. Este sería más o menos como un resumen de una definición muy larga de get y post. Ok. Resulta que get em, envía las peticiones, las envía por medio de la URL, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era? Aquí tengo otro término importante, URL. ¿Cómo podríamos definir URL de una manera sencilla? Eso lo usamos todos los días. URL. Ajá. profe, eso es como el IP, es como una dirección. Esa es la palabra, Katy. Dirección. Qué bueno, Katherine. Ha estudiado bastante, le digo, tiene mucha experiencia. Sí, Ok, es que esta materia me gusta mucho. qué bueno. Qué bueno, sí, se le ve mucha facilidad. Y entonces, ¿qué pasa el get? El get envía el dato a través de el URL, ¿verdad? Envía la petición por medio de la URL. Em, no se recomienda, no se recomienda enviar información sensible por este método. ¿Por qué? Porque se puede leer, cualquiera lo lee. Va en la URL, la información va sin codificación. Bueno, puede codificar un par de cosillas, pero son caracteres no válidos, ¿verdad? Entonces, contraseñas, usuarios, números de tarjeta, información sensible no funciona para, o sea, no es recomendable usar el método get para enviar información a través al servidor, pero nos sirve para un montón de cosas, ¿verdad? Generales. Ok. Y el otro también es un
POST también es un modelo de petición y respuesta, pero con la salvedad de que envía y recibe, ¿verdad? Las peticiones por medio del body, del cuerpo, del mensaje, a través del body al cuerpo de la página. Entonces no es visible para el usuario. Y no es visible para el usuario. El get sí. Ok. Estamos bien, ¿verdad? Con get y post son modelos de petición y respuesta, ¿verdad? Uno se va en la URL y el otro se va en el cuerpo del documento, ¿verdad? Información sensible con post, información general con get. Algunos ejercicios más adelante nos resolverán cómo utilizarlo cada uno, ya en una manera práctica. Profe, el post Sí. se añade al cuerpo, pero no al URL, ¿verdad? No, sí, correcto, Katy. No utiliza el URL. Ok. Resulta que por ahí había un ejemplo de lo que sería un query string, ¿verdad? En esta palabra. Query string, palabra rara, ¿verdad? Y en español significa, query string significa en español, en español significa cadena de consulta, así sería. Esa sería como la traducción de query string, cadena de consulta. Em, y se añade a la URL después del signo de pregunta, de un signo de pregunta, perdón, de un signo de pregunta. Me comprometo a asignarles un ejercicio más adelante en donde vamos a pasar datos por get y vamos a pasar datos por post, ¿verdad? Y vamos a ver cómo la petición se va se va en la URL cuando se usa get y la de post se recibe y se envía, pero no la vemos por qué medio es que pasó. Es interno. Ahora tal vez me busque un ejemplillo si me da tiempo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Busco un ejemplillo para que vean que sí es visible el get. Es interesante ver qué fácil que leer la información que estamos mandando. Ok. ¿Qué más podemos agregar? Am, vamos a agregar así. Vamos a poner así. Características del lenguaje de marcas de HTML. Características de HTML, que es un lenguaje de marcas. Voy a enumerar 3 características. Número 1, está escrito como texto plano. ¿Saben lo que es texto plano? Se me olvidó qué era, profe. Es muy fácil entender la definición de texto plano si lo comparamos a su contrario, texto enriquecido.
Por ejemplo, esta herramienta que estoy utilizando, que es Word, es una herramienta de texto enriquecido, porque puedo agregar colores, imágenes, gráficos, videos, sonidos. Es texto enriquecido. En cambio, el texto plano es únicamente texto. Yo no puedo colocar formatos, no puedo colocar imágenes, no puedo colocar em, sonidos, es texto plano. Tanto es así, tan plano es el HTML, que yo podría trabajar inclusive, yo podría desarrollar documentos HTML en lenguaje HTML de marcas con el bloc de notas. Yo con el bloc de notas me puedo crear todo un sitio web si quiero. Es texto plano, ¿verdad? Ustedes han visto que en el bloc de notas no se pueden agregar imágenes. Yo no puedo insertar una imagen en el bloc de notas, solo texto. Ah, bueno, esa es una buena observación, ¿verdad? Solo texto. Su contrario, el texto enriquecido, por ejemplo, yo con Word no puedo hacer un documento HTML, no podría crear una página web. Y esa es una característica de HTML o de un lenguaje de marcas. Está escrito como texto plano, ¿verdad? Es más, por aquí tengo un ejemplo. ¿Ven? Es texto. Si yo quisiera agregar una imagen al documento, la tengo que llamar por medio de instrucciones y decirle IMG y decirle dónde está la imagen para poder ver la imagen a través del navegador, ¿verdad? Entonces hay que destacar que una característica muy importante de HTML es que está creado en texto plano. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Ok, ok. Ven que yo estoy llamando la imagen aquí, la estoy llamando con texto, pero yo la imagen no la veo. El intérprete, que sería el navegador web, es el que va a ir y a mostrar la imagen, pero yo la creé como texto plano. Muy bien. Esa es una característica de los lenguajes de marcas escritas en texto plano. Otra característica, independencia. ¿Qué significa que el HTML es independiente? ¿Cómo lo podemos entender que además de que es texto plano es independiente? Se lo resumo así. Es independiente. Tanto es así que yo lo puedo ejecutar desde la misma carpeta en donde él se encuentra. Vean, vean lo independiente que es este documento. ¿Vieron? Independencia. Una característica es su independencia. Ok, continuemos. Y además, y esto no hace falta explicarlo, es muy flexible. Es muy flexible. Por eso es que es tan útil y es el lenguaje utilizado a nivel mundial para compartir contenido. HTML. Ok. Voy a agregar algunos cosillos más a nivel de resumen, acuérdense, porque es que yo no sé si notaron que esta unidad uno es muy teórica, ¿no? No tenemos acceso a práctica, en total no tenemos, más allá de instalar el Visual Studio, es muy, muy teórico. Entonces yo quería a través de la sesión virtual hablar un poquillo de los contenidos como más relevantes de la unidad. Entonces, vamos a poner algo interesante aquí.
HTTP, ¿verdad? HTTP ese es un proceso de navegación, ¿verdad? Ok, vamos a poner así. HTTP es el proceso de navegación. Es el proceso de navegación y requiere los siguientes elementos para poder funcionar. Los enumero. El usuario, ¿verdad? Que haga la petición, si no, no funcionaría. Luego, el usuario a través del navegador web realiza las peticiones y el servidor recibe y contesta esas peticiones. Esos serían los requerimientos mínimos para el proceso de navegación HTTP, ¿verdad? Un usuario, un navegador web y servidor. Ajá. Ok. Ok. ¿Cómo estamos ahí con lo que es el resumen? Yo creo que ahí he resumido un montón de lo que es de la unidad que les pueda ser útil. Y tal vez podemos hablar un poquito de HTML, de algunas etiquetas importantes de HTML. Y lo voy a hacer a manera de participación de los estudiantes. Yo voy a escribir la etiqueta y ustedes me van a decir qué hace la etiqueta, ¿está bien? Y si de repente tenemos una etiqueta que no sabemos qué hace, entonces la explico. Vamos a ver, empecemos con esta etiqueta. Em, no, ouch, así. ¿La conocen? La etiqueta BR, ¿qué hace? Hola, Joana, ¿qué tal? Eh, no, tampoco yo sé por qué. Yo creo que todos somos organizadores, porque yo les puedo ceder en cualquier momento a que ustedes presenten la pantalla y compartan recursos, pero no creo que nos afecte, Joana. Gracias, profe, por la Sí, sí, yo información. creo que más bien es una ventaja, en vez de ser malo, es bueno, pero vamos bien. Profe, Ajá, etiqueta, ajá, eso es para hacer un salto de línea, ¿o no? correcto, ajá. Entonces más bien voy a hacer una tabla, vean, para hacer el resumen de etiquetas HTML. Voy a poner algunas que yo me acuerde y si ustedes quieren agregar otra, la agregamos. Les voy a poner una tabla. Si ocupamos más, metemos más. Entonces voy a poner etiqueta y voy a poner aquí uso, ¿verdad? Y habíamos dicho que la etiqueta BR, salto de línea, Katy, ¿verdad? Siguiente, salto de línea siguiente. Correcto, ¿estamos todos? ¿Todos bien? Vamos a poner otra. ¿Y esa qué será? Ajá.
Esa no es para el párrafo. Salto de párrafo, ah. El salto del BR al P es que el BR baja a la línea siguiente y el P baja 3 líneas. Baja el punto de inserción 3 líneas, baja el cursor 3 líneas. Voy a hacer esto para que me entre más texto aquí. Ok. Em, esta etiqueta, a ver. Etiqueta all. Para definir un párrafo, profe. Ok, vean. Hay un tema que sería listas, ¿verdad? Una lista en Word nos queda muy fácil, porque si yo quiero hacer un listado, entonces yo hago así, para ver si yo digo lunes, martes, ven, estoy haciendo una lista, Ah, sí, ya me acordé. ¿verdad? Entonces es para crear listas Ordenadas y y desordenadas. desordenadas. Entonces, all permite crear listas desordenadas. Esto sería así. Eso sería así. Yo diría ordenadas, perdón. All es crear listas ordenadas. Ok. Entonces yo, ya, y una lista ordenada es esta. Entonces yo digo all que abre, all que cierra, y dentro, entonces la lista, ¿verdad? Estoy creando una lista numerada. Así. Lista, all, lista ordenada. Ok. La podemos ver acá. Por acá la tenía yo. Aquí sí. ¿La vieron ahí? ¿Vieron que me lo ordenó? A ley me lo Sí. ordenó. ¿Ok? Yo podría cambiarla por esta otra, que sería ul. ¿Ok? Numerada y sin numerar, ordenada y desordenada. Entonces, por ahí funciona esa etiqueta.
em, voy a poner aquí esta. Title. Title. Aquí. Title. Un título en la pestaña. Aquí, véanlo. Ven que aquí dice ejemplo, vean. Ven que aquí dice ejemplo. En el head coloqué el title y adentro dice ejemplo. Véanlo aquí. ¿Lo vieron? Eso lo hace el title. Por ejemplo, yo puedo decir UNED y cambié el title. Ahora dice UNED. ¿Ok? Ese es el title. Vamos a buscar, a ver, otro. Otro interesante. Ajá, Ese se usa para hacer referencia a algún archivo, profe. que carga, claro. Ajá. Hace referencia a archivos externos, ¿verdad? Para colocarlos directamente en el documento HTML. Ajá. A ver, ¿qué más podemos enumerar así importante? Voy a agregar una básica. Ese está fácil. Describe las cosas como comunes, algo así. Ok, es el encabezado del documento HTML. Donde se declaran instrucciones del funcionamiento de la página, no de contenido. Entonces ustedes van a ver que en el head estaría los scripts de JavaScript, los estilos CSS, cosas de funcionamiento, pero no de contenido, ¿verdad? Y por el contrario, en el body, encontraríamos el contenido del documento HTML. Ok, entonces creo que ahí he hecho un resumen bastante interesante.
que nos debería de brindar las herramientas para poder resolver el quiz. ¿Ya lo hicieron? Sí, profe, yo ya lo hice hace como 4 días. Y me imagino que sacó un 100, porque la veo muy bien, muy empoderada del conocimiento de los temas de la unidad. Entonces me Sí, bueno, imagino yo que creo que más bien fue después del quiz que me puse a estudiar más detenidamente, entonces. veo un amplio dominio del tema en usted, Katy. La Sí, felicito. porque creo que fue después del quiz que Ajá. leí toda la unidad. O sea, ya la había leído antes, pero después del quiz la leí detenidamente porque hubo como 1 o 2 preguntas que no estaba muy clara, entonces. Mm, Bueno, pues estás totalmente clara en este momento. Si lo hiciera hoy, pasa, Sí, ¿verdad? qué lástima que ya lo hice. No, porque aprendió. Vean, uno como estudiante se preocupa por la nota y la nota no importa. Lo No, que importa es lo que uno aprende. Entonces, si el quiz la llevó a realizar un buen aprendizaje, el quiz cumplió su propósito. La nota no era un valor fundamental. Entonces, el sistema funcionó. Em, Kiani, Gabriel, Joana, Catherine, ¿preguntas? ¿Algo que añadir, que comentar? Yo les Está voy a... bien, profe. Todo en orden, Joana. Yo voy a promocionar el foro. El foro es el corazón de la asignatura. Un foro sin consultas y nos estamos perdiendo el 70% de los aprendizajes de la asignatura. En cambio, un foro activo, un intercambio de conocimiento y de consultas y de aportes, incluso a nivel social, va a hacer que esta asignatura nos deje mucho aprendizaje. Entonces, el foro es el aula de nosotros. Entonces, no duden de participar, no duden de estar leyendo, aunque tal vez ustedes no tengan una pregunta, pero entraron y había un compañero que ha publicado una pregunta o había hecho un aporte o escrito algo en el foro, no duden de leerlo, ¿verdad? Em, Porque algo vamos a aprender en el foro y participar mucho en el foro. Nosotros tenemos 2 canales de comunicación. Creo que el más importante, el foro, es a nivel general. Ahí trataremos los temas y los objetivos de la asignatura. Y el segundo medio de comunicación que nos ofrece la UNED es el correo interno donde podemos tratar temas personales, ¿verdad? Ya cosas como justificaciones o cosas que ya no competen a los compañeros. Pero respecto a los contenidos de la asignatura a través del foro de consultas, ¿verdad? Recordemos que la UNED establece un tiempo de 48 horas para que el tutor emita la respuesta, pero yo prefiero ser más inmediato y contestar tan rápido como me sea posible. Entonces ese sería como el medio de comunicarnos nosotros. Yo no sé si les interesa que coloque este resumen, que no está tan grande, pero que yo creo que si mal no recuerdo, y si no en el foro, lo podemos sacar a relucir si faltó algo que comentar y lo discutimos en el foro, ¿verdad? Si les comparto este resumen que hicimos de la sesión de hoy, junto con el video que más o menos estaría publicado como dentro de una hora. ¿Qué les parece? Perfecto, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden, cuentan conmigo, yo soy el servidor de todos ustedes, estoy al servicio de todos, preguntas a través del foro y a seguir estudiando, a seguir trabajando, que lo estamos haciendo muy bien. Agradecerles el haber venido y declaro finalizada nuestra primera sesión sincrónica del día de hoy. Gracias a todos y buenas noches. Profe, muchas gracias y buenas noches y qué felicidad que nos hayamos encontrado de nuevo. De nuevo, Katy, aquí estamos. Sí, qué dicha. Igual, Sí. profe. Gracias, Joana, qué bueno, sí. Ya ustedes saben cuál es el ritmo de trabajo aquí, es aprender y compartir, así es. Así es. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.